Bueno, buenos días compañeros, buenos días estudiantes. Como les había mencionado, el objetivo y el fin de esta grabación, de este encuentro que tenemos entre estudiantes y profesores, es evidenciar un poco el proceso de lo que hemos venido haciendo en este TIDA 5 del sexto semestre, cada paralelo con sus distintas aproximaciones, dependiendo justamente de la libertad de cátedra del profesor, pero también teniendo ciertos alcances. Hay ciertas cosas que ustedes van a mencionar, que llegamos a ciertos acuerdos, y bueno, ciertas cosas que también todos deberíamos alcanzar hasta el sexto semestre, que es como el objetivo que tenemos todos los profesores de aquí. Bueno, en esta presentación que les estoy compartiendo, si están viendo todos la presentación, ¿se puede ver? Sí, Ya, entonces bueno, sí, aquí están los profesores que somos, por orden de paralelo: Santiago Camacho, Rodrigo Merino, Gloria de la Cruz, Diego Resta, Juan Carlos Sandoval e Irina Godoy. Somos todos los profesores que conformamos el sexto semestre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Aquí comienzo con una frase que también en el documento que nos habían pedido al inicio del semestre habíamos puesto como para un poco explicar ciertas cosas de la idea del taller, y es esta de Louis Kahn, que habla del orden de la construcción, que debería sufrir una variedad aún mayor del diseño de las interpretaciones de lo que el espacio aspira a ser, y mayor versatilidad en la expresión de los problemas siempre presentes de los niveles, las instalaciones del sol, el viento y la lluvia. Esta frase, bueno, había sido escogida por el tema principal que, que conlleva el taller, que conlleva el sílabus, que es la habitabilidad, y es justamente entender cuáles son estos principios de habitabilidad, de, que es como uno de los conceptos, y también la flexibilidad del espacio. En la habitabilidad, bueno, está justamente entender cómo funcionan los aspectos de la función. Se relaciona la habitabilidad mucho con la función, el contexto y el manejo de la luz, y bueno, todas las condiciones que conllevan no solo a un edificio de vivienda, como es el caso que hemos propuesto, sino a todos los edificios. Y bueno, en esta frase de Kant creo que se evidenciaba esto, y esa ha sido la búsqueda desde siempre de la arquitectura, del confort, de mejorar la calidad de vida al interior de un objeto de arquitectura que en el exterior. Y bueno, en un inicio, con la mayoría de profesores, ay, se me pasó, habíamos propuesto un ejercicio inicial de una vivienda familiar en las primeras 2 semanas, primera semana más bien, que la idea era que los estudiantes puedan expresar y nos puedan mostrar cuál es la aproximación que tienen de la arquitectura y cuáles son los conocimientos que tienen. Este iba a ser un ejercicio de diagnóstico para cada uno de nosotros, y luego habíamos propuesto en el resto del semestre íbamos a elaborar un edificio de vivienda multifamiliar o vivienda colectiva que se iba a encontrar inserto en diferentes espacios de la ciudad de Quito. Eh, Esto ya ha quedado como a discreción del profesor. En el primer ejercicio, sí, Juan Carlos nos había ayudado con una parcela y un predio en el que íbamos a trabajar con ciertos condicionantes dependientes de la ubicación, y bueno, los retiros, condicionantes claras de la normativa, que también es algo que se debe comenzar a trabajar en este semestre. El edificio habíamos propuesto que iba a estar en un lote de 500 metros, alrededor de eso, puede estar un poco más, y una altura alrededor de 8 pisos. Entre eso también podría variar, que esa más o menos la idea y la propuesta. Eh, Como les había mencionado, el tema principal, la habitabilidad en este semestre, y todos estos factores que conllevan también, que se acercan a cuando se habla y vemos en el sílabus, que hablan de principios como sustentabilidad, y los factores climáticos, que bueno, la buena arquitectura siempre ha tenido eso presente. Y bueno, con esta breve introducción, doy paso a Santiago Camacho, que es el profesor del Paralelo 1, que nos, bueno, para que nos explique un poco la metodología, y también, bueno, después Santiago dará paso al estudiante para que pueda explicar cómo este proceso, cómo ha venido abordando él. Chévere. Santi, bienvenido. Buenos días con todos. Gracias, Rodri. Buenos días con todos, señores estudiantes. Buenos días. Eh, sí, como decía Rodri, y ustedes saben, a mí me sumaron a este nivel por las complejidades propias de la situación y del mundo, del país, la ciudad, la universidad, a último momento. Entonces, yo le había comentado que en realidad era el tercer semestre o el tercer nivel que me cambiaban, y la verdad es que yo tenía listo, eh, yo tengo listo y trabajo con una metodología desde hace algún tiempo, y ya tenía listo, entonces me tocó adaptar a último momento. Sin embargo, he procurado o intentado juntarme a lo que ustedes habían propuesto,
y voy a intentar, como les decía, a lo largo de ese semestre, juntarme al ejercicio. Sé que lo voy a lograr, pero lo he enfrentado de diferente manera, que es lo que quiero exponer precisamente en este momento. Entonces voy a compartir la pantalla. Perdón, me avisan cuando se vea, por favor. Sí, ya se ve. Ya, este semestre, como sabemos y como está en el sílabo, y creo que no hace falta exponerlo, se concentra en dos cosas, lo que son condiciones de habitabilidad y en un segundo término, una segunda unidad, lo que es la flexibilidad espacial. Entonces, yo lo he enfrentado al semestre en base a estos 6 puntos. Que como ustedes saben, nosotros lo habíamos desarrollado con otros compañeros cuando existían los talleres, y que tiene que ver en un sistema de complejidades que va desde los primeros semestres hasta el final, insertando este TIDA 5, sexto semestre, en las diferentes complejidades que están aquí descritas en este cuadro, y que tiene que ver con la funcionalidad, la estructura, la forma, la teoría, el contexto y la expresión gráfica que en este nivel se debería alcanzar. Claro, eso adaptado a la situación actual, que es complejo es decir, hacer taller virtualmente sí ha resultado complejo. Entonces, la decisión que tomé es de reducir el alcance dimensional del trabajo. Voy a compartir otra pantalla, por favor. Y lo enfrenté de la siguiente manera con los estudiantes. Hicimos, primero que nada, un acercamiento teórico de las primeras semanas. En vez de hacer un ejercicio diagnóstico, más bien nos pusimos a hacer un ejercicio de complemento teórico en base a estos textos. Primero, para entender cuál es la relación del lugar, del sitio, sí, todavía no teníamos terreno ni nada, solo es teórico. Es decir, comprender conceptualmente cómo uno puede entender, acercarse al sitio desde este texto del espacio y lugar de Carlos María Llori. En segundo término, la relación de ese lugar y cómo es nuestra manera de entender ese lugar a través del habitar, y que entiendan cuál es el concepto de habitar. Recuerden que estamos hablando de condiciones de habitabilidad, pero que entiendan qué significa habitar desde la cuestión filosófica. En un tercer término, este es el texto de Construir, Habitar, Pensar de Martin Heidegger. En un tercer texto, cómo se arman estas relaciones espaciales con respecto al lugar una vez que se entiende conceptualmente qué significa el habitar. Este es el texto del objeto al campo de Stan Allen, que precisamente nos ayuda a entender el paso de las dos a las tres dimensiones. Y con eso hicimos dos ejercicios previos, uno de análisis de su situación de vivienda actual, y luego hicimos un segundo ejercicio de un análisis de referente acerca de una vivienda. Con esta base teórica empezamos el ejercicio como tal, que es similar al que ustedes habían planteado, o que se había planteado como taller en segundo de 2 semanas, y yo más bien me he extendido con ese ejercicio de una vivienda dentro de las complejidades que les había puesto en el ejemplo. Y se dieron dos textos más de respaldo. Este es un capítulo del libro Intenciones de Norbert Schultz, que habla justo de la forma para que se entienda conceptualmente cómo se tiene que enfrentar la estructura formal de un edificio. Y en último término, de la naturaleza de los espacios, que es un análisis de la arquitectura de Louis Kahn a través de Ospina, que es un investigador colombiano. Entonces, digo, para concluir y verlo rápido, darle paso más bien a Jime, que es la estudiante. Solo pongo unas pocas muestras de qué se hizo en el semestre y un poco resultados de compañeros de ella. Eh, una cosa particular y cómo lo enfrenté, aprovechando, digamos, esta distancia que tenemos y que nos juntamos en digital con los chicos. Primero se hizo todo el trabajo a mano, con una intención, con la de ir ayudarles a que se suplan todas las falencias que tienen en todas las cuestiones. Es decir, me he dedicado este primer de mi semestre para de alguna manera identificar en los chicos las carencias que tienen dentro de esos 6 ejes que yo les había puesto en pantalla. Y mi opinión personal, Rodri, tú la conoces, es que la principal deficiencia que tiene nuestra facultad es en la cuestión gráfica.
Entonces yo les he pedido que hagan todo a mano, les he enseñado, y como ustedes ven aquí, a dibujar desde los temas más simples, que es las isometrías, las como es implantaciones, que hagan cortes, que hagan un corte perspectivo y que todos los dibujos, como ustedes ven, estén dibujados con corrección a mano, en una sola lámina, porque es un proyecto de una vivienda compleja como tal, pero enfocada en, y el objetivo principal, digamos, del ejercicio, como les decía, es enseñarles cómo se tienen que ubicar espacialmente los espacios habitables y que cumplan con condiciones de habitabilidad, es decir, que todos estos espacios habitables tengan y estén orientados hacia una buena iluminación, que tenga posibilidad de buena ventilación y por supuesto todos los temas funcionales que están alrededor de todo esto que les explico, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas pocas muestras del trabajo que hemos hecho con los chicos. Eh, eh, como ven, he insistido muchísimo en la cuestión del dibujo, la representación en 3 dimensiones. No voy a presentar en este momento las maquetas porque eso, bueno, igual se hizo maqueta, y este es el trabajo que va a exponer Jimé. Digo, hemos hecho maqueta, también les he pedido y te presentaré, Rodri, la bitácora del trabajo que se ha hecho, porque ha sido realmente intenso. Pero digo, como ustedes ven, he insistido mucho en la parte gráfica, en la representación tridimensional, en el dibujo, que el dibujo bidimensional esté hecho con corrección, siempre el corte perspectivo para ayudarles a concebir lo que son los espacios, isometrías, y más bien con esto le doy paso a Jime, que digo, este es justo los laminares, les sabrá compartir, para que explique más bien el proceso, cómo se ha hecho. Jime. Ya. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, buenos días. Ya. Bueno, voy a compartir mi pantalla para explicar lo que hice este semestre, bueno, este plazo del semestre y cómo lo he enfrentado yo este ejercicio. Bueno, primero voy a explicar dónde está ubicado. Es un terreno ubicado en la avenida Gasca y Enrique Ritter. Es un terreno que tiene la condicionante de que es adosado y también es en pendiente. Bueno, entonces aquí yo he puesto una frase que dice: las condiciones de habitabilidad no son un proceso automático si no sabemos cómo habitar. A lo que me refiero con esto es que nosotros a veces diseñamos a partir de fundamentos que ya están preestablecidos, pero no nos preguntamos realmente lo que es habitar. Entonces, según Martin Heidegger, el habitar para cada persona, independientemente de dónde viva o de su clase social o todo lo que pueda pasar a una persona, es el hombre. Tiene 4 puntos: el habitar, que es el hombre en sí mismo, la relación con la tierra, el cielo y las divinidades. Bueno, el cielo no se refiere, más bien, no se refiere a las divinidades, sino al cielo, que es el que nos proporciona luz, nos proporciona agua, lluvia y cómo nos relacionamos con esto. La tierra, de igual manera, o sea, cómo nosotros nos podemos, por ejemplo, podemos aprovechar de la tierra, pero al mismo tiempo no sería no explotarla, porque esto nos va a seguir sirviendo si nosotros, digamos, estamos relacionadas con ella. De ahí las divinidades no necesariamente se refiere a algo que tenga que ser de carácter religioso, sino más bien en un plano espiritual, que creo que todas las personas tenemos y debemos conectar con, puede ser lo que, bueno, en lo que uno crea particularmente, pero siempre necesitamos, por ejemplo, un espacio para nosotros poder reflexionar, pensar sobre nosotros mismos y así. Entonces, bueno, aquí yo, por ejemplo, en la Tierra, aquí se relaciona, por ejemplo, la Tierra y el cielo. En este ejercicio particularmente era complicado hacer una ventilación cruzada, porque solo tenemos, digamos, ventilación solo por un lado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo he puesto unas ventanas abajo porque por abajo entra la corriente de aire frío, siempre. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el sol calienta
y se calienta toda la habitación y el aire caliente sube y sale por una ventana de arriba que, bueno, está tapado por la viga, pero hay una ventana arriba por donde puede circular el aire caliente. Ya, de ahí tenemos, por ejemplo, este ejercicio también era la vivienda para una familia donde el abuelo tenía una condición que era que estaba en silla de ruedas. Y bueno, yo lo tomé a esto como no una manera de que el abuelo pueda como acceder a todos los lugares, sino más bien crear un lugar donde todos quieran pasar más tiempo con su abuelo, porque creo que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí he hecho em, una programación que describe también cómo voy enfrentando estos 4 puntos que son necesarios para el ser humano desde la arquitectura, tomando herramientas ya de, por ejemplo, de las condiciones de habitabilidad en sí mismas, que son ventilación, iluminación, etcétera. Entonces tenemos el patio interno, que es una zona de unión. Ahí es donde todos se van a reunir y está al lado del cuarto del abuelo, entonces van a poder eh, pasar más tiempo con él. Es un lugar bastante abierto, le llega el sol, tiene mobiliario para poder pasar ahí. Después tenemos la sala y el comedor, que es la zona de reunión. Aquí se diferencian entre estos dos de unión y de reunión, porque la unión es algo como de voluntad propia y la reunión más bien es algo que se da, pero porque obviamente debemos comer y así que sería la cocina y el comedor. Bueno, de ahí tenemos los dormitorios, que sería la sala, las zonas privadas. Y estas zonas es las que se conectan, digamos, con las divinidades, porque nosotros necesitamos espacio para poder estar, no necesariamente en recogimiento, pero tener un tiempo para pensar, ¿no? Y reflexionar. Entonces es una zona de descanso y de privacidad. Bueno, también la manera de que esto se conecte, porque lo que yo buscaba era que todo se pueda conectar con el patio interno. Entonces, cada parte tiene sus terrazas. Por ejemplo, está la terraza de la sala de estar, que tiene conexión con la terraza de los padres, que a la vez tiene conexión con la terraza de los hijos. Y bueno, todo esto es para que cada quien tenga su espacio individual, pero también pueda compartir con los demás y pues la arquitectura en este caso te ayudaría a, a poder realizar esas acciones. Y bueno, aquí tenemos la planta baja. Em, Cuenta con un local comercial. Lo que quise hacer aquí es que como es en pendiente, una manera de ir subiendo, pero con rampas para que el abuelo pueda acceder fácilmente. Igual, la entrada no tiene solo por qué ser digamos, un acceso, sino puede ser también como un paseo, porque a la final es la primera impresión que uno busca, que uno tiene cuando llega a su casa y debe ser una experiencia buena. Bueno, aquí tenemos el baño. En este punto del recibidor aquí, es importante este punto porque nosotros desde aquí ya podemos ver a cualquier lado que nosotros queramos dirigirnos, ya sea a la zona privada por las gradas, ya sea al patio interno, al área social, a la cocina o al cuarto del abuelo que estaría en planta baja para su facilidad. Ya, aquí tenemos la sala de estar, que es un sitio que está a doble altura para mayor iluminación. Tenemos la habitación máster, que sería la habitación de los padres, y aquí tienen una terraza más privada para ellos y una terraza común que se conecta con la sala de estar, que está en un nivel más bajo. Y a la vez tiene las gradas para subir a la tercera planta, o sea, también tiene gradas internas, ¿no? Pero también se puede subir por las terrazas. A la última planta, que sería la habitación de las dos hermanas, eran dos hermanas y un hermano. Tienen bueno, tienen todas las condiciones, de habitabilidad, porque tienen iluminación, tienen ventilación, tienen un baño compartido y ya. Y bueno, aquí está un corte.
Se puede ver más o menos cómo fui utilizando el terreno y aquí está la fachada, las dos casas aledañas y aquí está un corte perspectivo. Y bueno, en conclusión, creo que es importante entender la manera de habitar, o sea, qué es habitar y qué necesitamos para poder habitar antes de construir, porque reiteradamente se ve, por ejemplo, que para soluciones se construyen conjuntos habitacionales, por ejemplo, para las zonas pobres que les construyen, pero de algún modo esto no resuelve el problema que ellos tienen. Tal vez porque no pensaron en cómo es el habitar para ellos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Santi. Bueno, para continuar, ¿alguna cosa más, Santi, que quieras acotar, tal vez? No sé. Sí. No, creo que quedó Ya, clarísimo. Bien, gracias, Jim, estuvo muy bien. Más bien, ya, en honor al tiempo, Gracias. sigamos. ya. Entonces, bueno, ahora les comparto yo soy el del paralelo 2, entonces eh, les comparto bueno, un poco lo que hemos venido trabajando. Eh, el paralelo 2, bueno, la metodología y el proceso que hemos venido trabajando. Bueno, por una parte, obviamente tenemos el esquicio, pero como para iniciar un poco hablando de cómo es el proceso en mi clase, es fundamental el estudio de referentes y de referentes que se relacionen con esta idea de habitabilidad, esta idea también de del espacio, y importante es poner ciertos referentes que son canónicos, en algún caso como la Villa Mayra que tenemos en el centro de aquí de Alvar Alto, o la Casa Ames, que es una de las Key Study Houses, que es uno de los referentes como principales que les recomiendo a los alumnos que revisen. Y bueno, también aquí ponemos otra casa de José Antonio Coder, que aquí el manejo de la luz y bueno, cómo se trabaja con este aspecto clave en una vivienda y en cualquier edificio, se vuelve primordial. Y además, bueno, el uso de materiales, el manejo de la estructura, y bueno, para ir como rápido, para no irnos mucho con el tiempo, la idea es como dar a los estudiantes como una idea de ciertos referentes que les pueden ir como guiando en ciertos aspectos que yo considero importantes de la buena arquitectura, y esta buena arquitectura cómo ha resuelto estos aspectos de habitabilidad. Y bueno, de ahí otros referentes en diferentes contextos, para diferentes usos, como casas de campo, como la casa Ciesby que tenemos ahí en la izquierda, o esta otra de las study houses, de estos ejemplos que se hicieron para Los Ángeles, de estas casas que suponía que resolvían ciertas problemáticas de la vivienda, esta de Craig Elwood, o por último casas más contemporáneas, más cercanas a nuestra realidad, como la casa de los Faikes de Durán y Hermida, que resuelven a través de los mismos principios que yo les estoy proponiendo a los alumnos con los que yo trabajo, que se relacionan también con la modernidad de la arquitectura, y bueno, como a través de ciertos sistemas se puede llegar como a un confort y una calidad de vida como muy aceptable digamos, de, con los mejores principios posibles. Y en base a eso, bueno, otra clase que les doy, que considero que es importante, aquí muy resumido, simplemente hablarles de la utilidad y de cómo a través de la arquitectura, de las primeras arquitecturas, de los primeros utensilios, las personas se dieron cuenta que ciertos elementos servían, así hablando muy resumido, como este granero en Sudán. Estos mismos elementos servían como para mantener granos, funcionaban como silos, pero también funcionaban como para viviendas o también para elementos mortuorios, por eso conservaban la vida, pero así yendo muy rápidamente, o como la cabaña de Semper, como ciertos elementos como este Kosolek en Eslovenia tienen estas mismas cualidades de estructura tripartita, que se llegan por una coincidencia, más no porque Semper procuraba ser igual a un Kosolek, sino que se aleja del suelo para poder secar el heno, un elemento de remate para cubrir, que es lo mismo que hace una vivienda, y bueno, con muchos utensilios en la vida ordinaria podemos encontrar eso, así como o para resolver la pendiente, como en el caso de esta iglesia de Egon Hermann. Y para ir muy rápidamente también con la explicación que más claramente les va a hacer Ícaro Rojas, pero aquí pongo otros trabajos también de otras estudiantes destacadas, que es Doménica Bonosi, Génesis Civinta, como para hablar del esquicio que hicimos, este primer esquicio, este trabajo, buscando en la vivienda como ciertos espacios, aquí pongo las láminas de los estudiantes, la búsqueda de ciertos elementos internos, en algunos casos se llegó a más detalle en el trabajo, en otros
más esta búsqueda de la espacialidad de los recorridos de manejo de la luz y entendiendo como el contexto y el contexto más próximo y el contexto más lejano. Ahí en esa parcela yo les proponía también que se imaginen qué está pasando alrededor y bueno, eso puedan como evidenciar claramente como con las diferentes perspectivas que iban mostrando. Eh, y bueno, después hacemos un estudio de referentes, como los referentes que yo les proponía, luego los estudiantes proponen otros referentes, y aquí en el caso de estos estudiantes proponen algunos ejemplos como la Lever House, otros que no necesariamente son de vivienda, justamente como esta misma Lever House, pero Roco Housing, este de Tadabando, sí es vivienda. La Lever House de Gordon Manshaft no tenemos vivienda, pero tenemos una construcción y los diferentes sistemas constructivos. Y bueno, pasamos a un análisis urbano. Yo les propuse a los alumnos tres grupos en el sector del Colegio San Gabriel, cercano al Colegio San Gabriel y bajando un poco hacia la 10 de agosto. Les puse tres terrenos con más o menos las mismas dimensiones, pero que tenían diferentes complejidades. Todos trabajando en la topografía, pero uno trabajaba en una esquina, otro en medianeras y otro como abierto en tres de sus frentes. Y bueno, se les permitía a los estudiantes, yo les proponía ciertos aspectos de los que se debe ir analizando para entender la ciudad y dónde ese edificio que vamos a implantar. Si bien es cierto, es un edificio con cierta importancia, no es que vamos a cambiar urbanamente de una manera total la ciudad, pero sí vamos a influir mucho y van a ser primordial el estudio de este análisis de los terrenos, que bueno, ahí les pongo algunos ejemplos. Y por último, lo que más es que hemos estudiado y en base al análisis del contexto, proponer unas intenciones, estas primeras intenciones del proyecto, que tienen que responder a las problemáticas que hemos encontrado en el sector, entender la topografía, entender los mismos referentes, saber las visuales y, bueno, diversas complejidades que se han ido encontrando. Y bueno, para más clara una explicación y un poco para que se vean a través de las palabras de un estudiante, yo había seleccionado a Ícaro Rojas para que les vaya explicando un poco este, este, este proceso. Entonces, bueno, Ícaro, por favor, para que tú continúes con la explicación. Ahí me dices cuando quieras que vaya pasando las láminas. Gracias, profesor. Listo, buenos días con todos, profesores y compañeros. El primer trabajo que nosotros hacemos es un diagnóstico, hacemos un esquicio. ¿Puede pasar? Ya en el esquicio tenemos una vivienda unifamiliar con una pendiente del 7%, un terreno de 15 por 25, esa está variada con un retiro frontal de 5 y un lateral de 3 y posterior de 3. Aquí se reservó la planta con dos volúmenes rectangulares, un volumen desfasado para así darle una jerarquía a la entrada, el cual nos da una conexión visual con la circulación vertical que termina con una conexión con la vegetación, así creando un recorrido y un espacio de estancia. En el otro volumen, aquí se distribuyen los espacios servidores, el cual se da a través de un patio interno que controla lo que se ve y el desplazamiento. El recorrido es generoso, tiene un ancho de 1.2 metros. Y en la segunda planta se busca el mismo concepto. Aquí se configuran los diferentes dormitorios alrededor del patio interno principal. ¿Puede pasar la profe? Ya, esta es la fachada posterior, como es el juego de la estructura, el juego del desfase, de la iluminación. Puede pasarle. Ya, y en la fachada está dada en función a la propia materialidad del proyecto y a su propia estructura. Aquí, a través de la pendiente, doy un protagonismo a la entrada, una entrada de doble altura que a través de los diferentes niveles yo doy ese protagonismo al acceso. ¿Puede pasarla? Ya, el segundo trabajo fue los análisis de los referentes. Aquí se escogieron tres referentes que nos van a ayudar a ver ciertos problemas o ciertas características que deben tener los edificios con relación al contexto inmediato o a la ciudad. El primer edificio que yo elegí es el edificio de apartamentos de la calle Nicaragua, ubicado en Barcelona, España, de Ricardo Bofill. Elegí este edificio debido a su morfología, una morfología un poco complicada, se podría decir, y al correcto manejo de la orientación y asesoramiento.
ya que este edificio está abierto hacia un costado, controla el ingreso de la luz a través de pequeños balcones y a través de una rotación controla la prolongación de estos en el interior. Otro aspecto importante es el cómo maneja la materialidad. Aquí se utiliza el ladrillo por propiedades térmicas y por un estudio del contexto inmediato de los vecinos, ya que gran porcentaje de esta zona utiliza el ladrillo. En cambio, puede acercarle la parte de abajo, por favor. Ya, aquí en la planta baja el ladrillo adopta otro concepto, ya que aquí a través del material nosotros distinguimos los diferentes espacios los diferentes niveles de privacidad. En la entrada, a través de un retranqueo y a través del uso del ladrillo, creamos una jerarquía al acceso, el cual me separa el espacio público de lo privado. Además, el sistema constructivo me crea una especie de pasillo en la planta baja, lo cual me da un recorrido hacia los usuarios y los peatones. El siguiente referente es el edificio residencial Borsalino de Italia de Ignacio Gardella. Este edificio residencial está hecho para personas de clase baja. Elegí este edificio debido a los elementos arquitectónicos que este tiene y cómo se relaciona con el contexto. Aquí este edificio tiene dos fachadas diferentes, una fachada que se abre hacia la ciudad y una fachada que se abre hacia el campo. Entonces, a través de diferentes pliegues que están orientados hasta la vegetación y hacia edificios importantes, creamos este bloque que da la sensación de tener tres bloques, pero en realidad es uno solo. Entonces, lo que él busca es alejarse de este típico bloque racionalista que era famoso en estos tiempos. Entonces, también a través de un aspecto importante era estos como ventanales que se abren desde el piso hacia el techo y como a través de estas cortinas, perdón, estas persianas de madera móviles, él relaciona lo que es el espacio interior con el exterior, creando una especie de balcón interno. Eh, Otro aspecto importante es ya el otro edificio, el tercero es uno más actual, es el edificio Vitacón de Marcio Cohen de Sao Paulo. Aquí me llama mucho, escogí este edificio debido a cómo juega con la fachada. El arquitecto busca dar una fachada libre, una fachada que se pueda configurar por los diferentes usuarios de acuerdo a las actividades y condiciones que estos deseen a través del día, ya que como tiene todos los ventanales están abiertos a los dos frentes que dan a la calle y debido al clima de Sao Paulo, que es un clima cálido, este controla estas temperaturas a través de estos paneles de madera que se configuran de acuerdo a las actividades que realiza el usuario. Ya el siguiente trabajo es un análisis del lugar. Como ya explicó mi profesor, fueron terrenos que nos dio de la ciudad de Quito, más específicos en las Mariana de Jesús y Antonio de Ulloa. Primero se hace un análisis más amplio, donde se ve la topografía, las diferentes pendientes que tenemos, tanto en sentido longitudinal y transversal. Un análisis urbano de cómo están las aceras arbolizadas y el parque lineal, los flujos de vehículos, los flujos peatonales, la accesibilidad, ya que nuestro terreno se encuentra entre el metro y paradas de buses. También un estudio como más pequeño a través de la cuadra, donde nosotros podemos analizar la altura del edificio, qué altura podemos alzarnos, la materialidad del sistema constructivo y el tipo de comercio. También se analiza el ancho de acera y las diferentes problemáticas que encontramos. Aquí lo importante es que a través de cada análisis sacar un tipo de resultado o conclusión que después evidenciaremos en este siguiente gráfico. Aquí tenemos lo que es el estado actual, lo que sería ya siguiendo las especificaciones de la normativa, los retiros, el número de pisos, etcétera, y el área construible. Y en el siguiente gráfico, en cambio, tenemos ya aplicado los resultados y conclusiones del análisis. Obtuvimos que necesitaríamos una planta baja libre con un retranqueo, una doble altura para conectar al peatón con la calle, una continuidad del espacio verde y del mobiliario. Siguiente, por favor. Ya, y por último, a partir de las conclusiones que obtuvimos en el anterior análisis, hacemos las intenciones. Aquí se explica un poco más
lo que queremos crear en nuestro proyecto. Tenemos los niveles de privacidad. Como primero, el nivel de privacidad se va a dar entre lo privado hacia lo público. El primero sería, la parte amarilla sería lo privado, lo que es del usuario nomás. El segundo nivel sería lo público y privado, que se está dado en función a unas plataformas que van a tener un diferente nivel para así diferenciar lo que es público y privado. Y también se cierra o se separa a través de la estructura propia del proyecto. El siguiente nivel sería lo público. En este caso, nosotros queremos que lo público sea el retiro, ya que el proyecto va a estar abierto hacia el peatón. Aquí vamos a diferenciar este nivel de privacidad por la materialidad que le vamos a dar al proyecto y el mobiliario que vamos a utilizar. Y por último, el último nivel, lo público, sería la vegetación. Aquí tomando en cuenta las diferentes especies que podemos utilizar de vegetación, ya que tenemos especies de hasta 6 metros que van a ayudarnos a controlar el asolamiento. La integración al contexto, tenemos elementos cercanos que pueden potenciar nuestro proyecto. En este caso, se concluye que a través de una continuación del espacio verde del parque lineal se podría crear un espacio mucho mejor para el peatón. A través de un retiro que se puede dar al peatón, se podría dar una mejor continuidad y mayor seguridad. Y por último, aprovechando que la altura de nuestro proyecto, que es de 7 pisos, tenemos diferentes puntos visuales, un nivel superior, medio e inferior. Hay que tomar en cuenta que las visuales van a estar abiertas hacia el frente y hacia nuestro proyecto mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta especie de balcones voy a abrirme hacia los propios usuarios a través de balcones inferiores o balcones que están al lado. Y por último, en la planta baja se tiene una planta abierta que visualmente tenga una conexión con el espacio público, ya que así dando esto puedo generar una mayor seguridad y una integración con el contexto inmediato. Gracias. Muchas gracias, Icar. Te agradezco mucho. Sigamos con el paralelo 3. Lolita Me de toca a la Cruz, por mí. favor. Voy a Sí, por compartir, favor. ¿me ves? Sí. Ya, ¿Se ve? se está cargando. Ya, sí se ve. Bien, continuando en el paralelo 3, durante estos dos primeros meses voy a indicar en resumen o haciendo un análisis de lo que hemos hecho en esta primera parte del semestre. Como es de conocimiento de todos y como se quedó en el grupo de compañeros de sexto semestre, se realizó un ejercicio inicial de una vivienda unifamiliar en las 2 primeras semanas, con el fin de evaluar los conocimientos previos con los que ingresaban los señores estudiantes. También se realizaron actividades con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje, apuntando al perfil de egreso de los estudiantes en este semestre. Se trabajó con lo que se indica en el sílabus, con referente a las unidades 1 y 2. En la unidad 1 se analizó todo lo concerniente a habitabilidad del espacio arquitectónico y dentro de estas las condiciones de la habitabilidad, la función, la actividad, la utilidad y la normativa. Y en la unidad 2, la flexibilidad del espacio arquitectónico, donde se analizaba lo que es la continuidad, discontinuidad y la polifuncionalidad del espacio arquitectónico. Ya específicamente, dentro de las 2 actividades se realizaron trabajos individuales, trabajos grupales, como ya se va a indicar al final, y con ejercicios de aplicación de estos conocimientos que se adquirieron. En cuanto al proyecto, nos encontramos trabajando en Quito con el tema Vivienda en Altura, que quedamos así en el grupo de docentes. Se ubicó un lote en un sitio central de la capital con el fin de evitar que los estudiantes tengan que desplazarse por el problema que es de conocimiento mundial y que también estamos inmersos nosotros. Dentro del proyecto hemos realizado ya 3 fases. La una
que es la fase de la investigación, donde hicimos un análisis de la teoría, la realidad y la práctica. Dentro de la teoría, el conocimiento sobre lo que vamos a trabajar, en este caso, vivienda en altura, realidad, todo lo que tiene que ver al sitio mismo donde se va a trabajar, y dentro de esto, topografía, clima, etcétera, etcétera, y la práctica, análisis de referentes que nos ayudarán a conocer sobre los ejercicios relacionados a nuestro tema. En cuanto al modelo teórico, como ya sabemos, se refiere al análisis del proyecto o al proyecto expresado en forma teórica dentro de los niveles funcional, técnico, constructivo y estético formal. También realizamos el trabajo del programa, la programación, se realizaron diagramas funcionales, zonificación y perspectivas. Ya en el proyecto en sí mismo, en el anteproyecto en sí, el desarrollo de este proyecto, como dije, estamos en la tercera fase, que se desarrollará en estos segundos 2 meses que tenemos restantes. Sobre la base del contenido del sílabus, es importante que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos que adquirieron durante esta primera fase, los cuales lo aplicarán en su proyecto. Todo esto, lo que acabamos de ver, se realizaron en actividades, clases magistrales por parte de la docente, donde se iba explicando la clase, se daba la clase y se les mandaba la tarea de aplicación a los estudiantes. Clases expositivas, se han efectuado también foros, se han completado los temas de clase poniéndoles videos, películas, etcétera. Se han hecho actividades individuales, actividades grupales, se realizan actividades periódicas sobre el avance del proyecto. Y para todo esto hemos considerado que es importante que se lleve un archivo digital de todo lo que todas las actividades que se han venido realizando durante el semestre. Todo lo que les explico, para todo lo que les indico, hemos utilizado el aula virtual, de acuerdo al curso que nos dieron, y un poco los conocimientos de semestres anteriores que ya hemos venido aplicando, y de alguna manera nos ha servido el utilizar las aulas virtuales, y también el Teams, que nos es muy útil para el trabajo en esta época de la virtualidad. Y además se han utilizado otros programas con el fin de fortalecer estas clases virtuales. Esta es una síntesis del trabajo que se presentará a continuación por parte de la estudiante, donde se indica cada una de las actividades que les acabo de señalar, pero que es preferible que la estudiante vaya ella misma indicando cómo se realizó, qué hemos venido haciendo y pues hasta dónde hemos llevado en cuanto al proyecto. Ahorita le doy paso a Jessica, que es la estudiante que nos va a explicar lo que hemos realizado durante estos 2 primeros meses. Jessica, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Paulina Males y voy a explicarles sobre todo el proceso que hemos llevado durante estos meses dentro del semestre. Como la Arqui explicó, la primera parte que tuvimos fue el esquicio, en el cual se nos explicaba y nos daba esas condicionantes que el terreno tenía un área de 375 metros cuadrados. Pero a tomar en cuenta, el criterio más importante fue que dentro de esta familia teníamos una persona de la tercera edad con problemas de cadera. Para ello empezamos a trabajar con las normativas del Distrito Metropolitano de Quito, además de las normativas de accesibilidad universal, teniendo como resultado la distribución de plantas, cortes y fachadas, siendo así el planteamiento de rampas dentro del proyecto. Aquí podemos ver el resultado con plantas, con cortes, fachadas y una perspectiva general del mismo.
Continuando con nuestro estudio, llegamos a la unidad 1 y 2. Dentro de esta, estudiamos sobre la habitabilidad y la flexibilidad dentro de la arquitectura, llegando a la conclusión de que dentro de la habitabilidad necesitamos las siguientes condiciones: que sea funcional, que sea seguro, que tenga un confort térmico y acústico, que tenga buena iluminación y una conectividad con equipamientos, es decir, accesibilidad de vías, sistemas de transporte, proximidad e equipamientos, siempre y cuando tomando las normativas, las cuales regulan esas condiciones de habitabilidad y confort, y estas vienen a ser de aplicación obligatoria. Dentro de la flexibilidad del espacio arquitectónico, tenemos que la flexibilidad representa la menor cantidad de muros, siendo así como el desarrollo de una planta libre. Esta conlleva también a que tengamos continuidad y una polifuncionalidad. Dentro de la continuidad entendimos que dos espacios se entrelazan y generan uno nuevo, y dentro de la polifuncionalidad que este espacio cumple con varias funciones a la vez. Dentro de este campo hicimos algunos análisis, como podemos ver en la parte de aquí. Hicimos un análisis de la Casa Curuchet. Tomando en cuenta estos conceptos, aplicamos estos en análisis de referentes de vivienda, cada uno, y llegamos a hacer un análisis de seguridad, confort, aislamiento térmico y acústico. A la vez aplicamos el concepto de flexibilidad y analizamos también la continuidad de estos espacios, la polifuncionalidad y la discontinuidad. Entendiendo estos conceptos, mediante nos dio por el docente y mediante investigaciones que realizamos, llegamos al proyecto en sí. Dentro del proyecto tenemos un proceso de investigación y un proceso del diseño arquitectónico. Como ya explicó la Arqui, tenemos en primera instancia la teoría, el cual responde a preguntas de qué es, cómo y dónde. Y dentro de esto tenemos que lo que vamos a hacer es una vivienda en altura. Tenemos las necesidades, las actividades y los espacios. En segundo punto, después de conocer la teoría, llegamos a la realidad, a establecerlo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de esto estudiamos el medio físico artificial, que viene a ser la ubicación, los límites, y también estudiamos el medio físico natural, la topografía, el clima, la temperatura, el asoleamiento, la dirección de los vientos, la pluviosidad, la flora y la fauna. Después de realizar todo este estudio, también necesitamos dentro de este proceso aplicar la parte de la práctica, donde analizamos referentes. En este caso, estudiamos dos referentes, dos a nivel internacional y uno a nivel nacional, teniendo analizando el sistema funcional de cada uno de estos, el sistema constructivo, el sistema estético formal. Después de realizar toda esta investigación, llegamos a la fase 2, donde empezamos a realizar el plan masa, teniendo en primera instancia la idea base, el concepto. Dentro de este proceso, llegando a la geometrización de nuestra idea base que queremos tomar, conociendo todas las características del mismo, llegando a realizar un proceso como podemos ver aquí, y tomando una forma de edificación para dentro del sistema funcional tener un macromódulo, un mesomódulo y un micromódulo con el cual nosotros vamos a trabajar en esta vivienda en altura. Después de tomar estos módulos, podemos ver cómo se los aplica dentro del terreno que ya tenemos. Además, tomando en cuenta el concepto que yo usé, que es el cactus, tenemos una zona especializada, centralizada para la circulación, tomando en cuenta, como les dije, el concepto y el núcleo que tenía el cactus. Dentro de esto también llegamos al sistema constructivo, proponiendo un sistema constructivo de poste viga con perfilería metálica, debido a que este ocupa una menor dimensión y cubre mayores luces, además que es
de mayor ligereza. En la cimentación propongo un cimiento de hormigón armado dentro de la cubierta del hormigón, y esto se va a explicar dentro del sistema estético formal, pero podemos ver cómo quedaría nuestra planta estructural dentro de la propuesta a nivel de estudio. Dentro del sistema estético formal tenemos que el estilo que voy a manejar es el estilo moderno, ya que este va a estar enfatizado en formas rectangulares que obtuve con el módulo, techos horizontales, el uso de materiales y sistemas modernos, el uso del sol y la sombra para mejorar el confort humano. En este punto también tenemos la materialidad, el cual va a ir con el acero para la estructura y la perfilería, el hormigón para entrepisos y muros, el vidrio porque vamos a utilizar el sistema muro-cortina y el porcelanato para pisos. Además de esto tenemos la organización espacial, que es central radial, y en la parte derecha podemos ver la forma de esto y cómo se hizo el análisis sobre esto. Después de haber analizado todo eso del plan masa, llegamos a la zonificación, donde tenemos que en planta baja tenemos la zona administrativa, la zona comunal y la zona comercial. Y en las siguientes plantas tenemos 2 plantas tipos donde se van a distribuir los diferentes departamentos y suite que tenemos. Y como podemos ver dentro del concepto teníamos una parte centralizada y esa se repite en todas, la cual viene a ser de rojo. Tenemos una volumetría de nuestra zonificación y una volumetría general del edificio. Gracias. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias, Glorita. Bueno, continuemos con el paralelo 4. Con el profesor Diego Resta, por favor. Está apagado el micrófono. Ya, ahí sí. Ahí, ya. A ver, me voy primero con... Bueno, dentro nosotros del planteamiento igual, el esquicio se lo hizo para poner en valor los conocimientos aprendidos en semestres anteriores para ponerlos en práctica en el nuevo curso, ¿no? Muchas veces vemos que el estudiante pasa al siguiente nivel, pero deja a un lado lo ya aprendido. Entonces, como para poder evaluar y que el estudiante vuelva a tener estos conocimientos previos adquiridos, se hizo el esquicio. Se utilizó también varias lecturas y varios libros. Una lectura que a mí en lo particular me gusta mucho como para abstraerla hacia la arquitectura es El viaje alrededor de la habitación, que ellos sacaron sus propias conclusiones del trabajo, hicieron este ejercicio que me gustó mucho como para poder ir viendo la filosofía y qué encontraron ellos y qué conclusiones. Utilizamos unas hojas de programación también que nos sirven un poco como para ver cómo funciona el espacio, el equipamiento necesario, tanto a nivel de mobiliario como de instalaciones, que es muy importante, frecuencias de uso, ventilación cruzada, ventilación natural o artificial, que dependiendo de cada espacio irá marcando su utilidad. También de la revista de Arquitectura y Urbanismo, Feminismos, sacamos un artículo, así en la cocina como en la fábrica, del arquitecto Juan Bravo Bravo, que nos muestra una historia de cómo ha ido evolucionando este espacio doméstico a través de los años y poniendo en valor también aquellas grandes arquitectas que contribuyeron con este proceso. También nos basamos en el libro del análisis de la arquitectura. De aquí encontramos un orden, un índice para ir, por ejemplo, describiendo y haciendo el análisis del referente, al igual que el proyecto de arquitectura que nos muestra el concepto, proceso y presentación de los mismos, en los cuales nosotros queremos basarnos nos basamos directamente, ¿no? Como para que tenga este análisis un orden y una estructura. Y particularmente ahora también utilizamos el libro Herramientas para habitar el presente, de Montaner y Meucci, porque he visto que en estos últimos semestres el análisis personalizado de la vivienda, de lo que es el espacio interno, no estaba tampoco muy desarrollado cuando se hacía el referente. Entonces estas fichas nos permiten hacer un análisis hacia el interior bastante importante,
en donde se ponen en valor también la flexibilidad, la convertibilidad, la adaptabilidad del espacio hacia nuevas formas de uso con el tiempo, las instalaciones y un sinnúmero de cosas que se describirá a continuación en exposición que se presentó. Tenemos los referentes arquitectónicos muy importantes para poder llegar a la programación y al programa. Hicimos 3 referentes, 2 nacionales, pueden ser 2 nacionales, 1 internacional o 2 internacionales y 1 nacional. Eso quedaba un poco a criterio de cada estudiante. Lo importante es saber encontrar las potencialidades de cada uno de los referentes o las deficiencias que podría tener y en qué podríamos mejorar, ¿no? Entonces luego se trató de hacer un ejercicio en el que desde lo particular nos fuésemos hacia lo general. Entonces estamos un poco analizando lo que es la vivienda, el espacio interior, cómo la estructura influencia directamente en los espacios y cómo debe tenerse y debe comprenderse también este proceso de diseño como un todo, ¿no? Que va a ir creciendo y que va también a influenciar directamente hacia la parte del subsuelo, en donde vamos a tener los parqueaderos que muchas veces se ven muy complicados y muy forzados en algunos edificios. Entonces, a continuación yo voy a poner voy a compartirles el video que se hizo con el grupo, en este caso, Nicole Carrillo, Paola Corella y José Mesías. José Mesías es quien narra el proyecto. Herramientas de aprendizaje. Ahí sí. Taller 5, semestre sexto, paralelo 4. Esquicio. El objetivo de este estudio es precisamente el de evaluar los conocimientos de los estudiantes en los anteriores semestres. Hoja de programación. Estas son importantes porque no solo nos van mostrando la utilidad del espacio en metros cuadrados, sino también las condicionantes en cuanto a ventilación, iluminación, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Unidad 1. Habitabilidad del espacio arquitectónico. Condiciones de habitabilidad. En este se busca resguardar las condiciones mínimas para hacer que los edificios sean habitables, velando por el cumplimiento de estándares mínimos de higiene, salud, protección del medio ambiente, condiciones de luminosidad y ventilación, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico. Viaje alrededor de mi habitación. La importancia en cuanto a la abstracción de la lectura hacia la arquitectura son precisamente las necesidades de las personas que van a estar en una habitación. Para esto se debe lograr tener un adecuado espacio, donde puedan desplazarse libremente y donde hay una ventilación e iluminación que garantizarán el confort de los usuarios. Función y actividad. Estas van directamente relacionadas con su entorno, con la topografía, la luz, el clima, el soleamiento, condiciones implícitas a la cultura, la historia y las costumbres del lugar. Condiciones bioclimáticas, sol, luz natural y viento. La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles como el sol, vegetación, lluvia, vientos, para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. El presente texto, Análisis de la Arquitectura de Simon Unwin, sirvió como base para la elaboración del índice de análisis de repertorios. Para un estudio profundo de un repertorio, hemos decidido tener en cuenta los siguientes parámetros. 1. Los antecedentes. 2. Concepto del proyecto. 3. Partido arquitectónico. 4. Elementos componentes. 5. Utilidad del espacio. 6. Sistema técnico constructivo. 7. Sistema estético formal. 8. Funcionalidad del proyecto. Y 9. Relación con el entorno. Para el análisis de repertorios, hemos tomado en cuenta los siguientes conjuntos habitacionales en altura. A continuación, se presentan las plantillas de valoración integral a partir del libro Herramientas para habitar el presente. En este libro se puede identificar ciertos parámetros que nos ayudarán a complementar las diferentes formas de diseñar y ocupar adecuadamente el espacio. En esta plantilla se analiza la sociedad, se habla de la accesibilidad, la desjerarquización, los espacios de trabajo y los espacios de almacenamiento. En cuanto a la plantilla de ciudad, tenemos la situación urbana, los valores de proximidad, la relación con el espacio público, la convivencia de usos y los espacios intermedios. En la plantilla de tecnología, se analiza la incidencia de la formalización, la adecuación tecnológica e instalaciones, la agrupación de áreas húmedas, la adaptabilidad, la perfectibilidad y su innovación tecnológica. En cuanto a los recursos, se habla del aprovechamiento pasivo y activo, si el proyecto contará con ventilación cruzada, la eficiencia y si contará con el sistema de residuos y reciclaje. A la tipología y a la percepción. Unidad 2. Flexibilidad, espacio arquitectónico. Continuidad y discontinuidad. Nos ayuda en la percepción del espacio que agrupa todos los elementos que siguen una misma línea o dirección.
Tenemos el ejemplo de las ventanas que se transforman en balcón para ampliar el departamento y optimizar el aprovechamiento de los espacios. Se trata de abrir el ambiente hacia el exterior o espacio de la ciudad. La polifuncionalidad espacial cumple con varias funciones. Desarrolla diferentes tareas o actividades de manera eficaz, como son estos espacios flexibles que proporcionan amplitud y funcionalidad al interior o exterior del proyecto arquitectónico. Otra fuente importante a considerar es la revista Feminismos, del artículo La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género, del arquitecto Juan Bravo Bravo, el cual nos hace la recopilación e historia de la cocina que contribuye con el análisis y mejoramiento de los procesos que proponen el valor a estas grandes mujeres como la arquitecta Gretchen Schul y las diseñadoras textiles Genta Stolz y Annie Albers, que trabajaron conjuntamente con grandes personajes de la arquitectura, aportando un rol fundamental en la vivienda y en el diseño de la vivienda. Por esta razón, y gracias a la incorporación de los estándares mínimos de confort, se renueva el equipamiento doméstico, contribuyendo a la liberación de la mujer en las tareas domésticas tradicionales, con el objetivo de incorporarlas a la vida social y sobre todo al sistema productivo. Aplicación de las herramientas de aprendizaje. Departamento unifamiliar, flexibilidad, planta tipo, elementos componentes, dormitorios, balcones, sala, comedor, baños, cocina, estudio, lavandería y el área de circulación. De acuerdo a la Ordenanza 3457 del Distrito Metropolitano de Quito, cumplimos con las áreas y lados mínimos del proyecto, brindando así el confort requerido al usuario. Variación número 1. Se hace uso de armarios móviles y una cama empotrable en el muro que le permite adaptar el estudio para obtener una nueva habitación con un área que le brinda confort a ese nuevo espacio. Variación 2. Balcones Bloom Frame. Son prácticamente marcos de ventanas plegables de aluminio que permiten al usuario abrirse hacia el exterior cuando lo desee. Variación 3. Con el uso de muros móviles polifuncionales obtenemos un walk-in closet con el cuarto máster con un amplio almacenamiento que optimiza el espacio de la habitación. Variación 4. Con el uso de paneles plegables muy discretos que cierran el espacio de la sala, obtenemos una nueva habitación con la ayuda también de un sofá-cama. Este espacio puede usarse de manera eventual o para realizar otras actividades que requieran privacidad. Perspectiva planta tipo y perspectiva de variación. Aquí podemos observar de mejor manera las anteriores variaciones expuestas. Podemos concluir que es de vital importancia para comenzar a diseñar un espacio, conocer la actividad que se va a desarrollar, otorgándole al usuario espacios mutables, flexibles y la oportunidad de adaptar su vivienda de acuerdo a sus necesidades y gusto propio. Finalmente, tenemos las conclusiones, las mismas que fueron descritas a lo largo de esta exposición. Listo, o sea, eso es lo que nosotros hemos preparado, la base teórica. También nos ha llevado un buen tiempo tener los conceptos claros y sobre todo profundizar en la parte interior de la vivienda. El proceso todavía está a medias, nos falta todavía complementar muchísimo de lo que es el ejercicio entero, ¿no? Pero estamos yendo en ese camino, en ese proceso. Ya, muchas gracias, Diego. Bueno, continuemos con el paralelo 5, con el profesor Juan Carlos Sandoval, por favor. Y para que nos compartas la información. ¿Me escuchan? Perdón, sí. Juanca, ¿te puedo interrumpir un segundo nada más? Quería pedirles disculpas, que voy a salirme un poco antes porque a las 10 tengo un grado. Entonces, era solo para decirles y no interrumpirles más, que antes de las 10 me desconecto. Sigue, Juan Carlos. Ok. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Juan Carlos, sí se ve. Bien. Bien, permítanme, por favor, para no demorarme mucho, los 2 minutos. Bien, nosotros iniciamos, según lo acordado, con el ejercicio del esquicio. Y en este esquicio pudimos detectar algunas cosas que me parecía que era lo interesante para poder reforzar o discutir sobre cuestiones aprendidas en otros niveles. Yo decidí no intervenir para nada en el proceso de esquicio, sino que lo entreguen tal cual, como ellos lo pensaban.
Lo que sí hicimos es, luego de que lo presentaron, discutir con cada una de sus presentaciones. Algo que me llamó la atención y que creo que al menos en nuestro caso debemos reforzar, es el tema de la concepción de la estructura. La estructura en algunos casos era muy limitante por una malla previa, o la otra era que se resolvía el proyecto y luego se colocaba la estructura. En cualquier caso, creo que es uno de los temas claves para trabajar. Ya con el trabajo, nosotros decidimos aprovechar todo lo que estamos viviendo para tratar de transformarlo y hacerlo aprendizajes significativos, si se puede. Con esta política global del quédate en casa, hemos podido darnos cuenta de la importancia que tiene la calidad de vida. Y la calidad de vida pensada también desde la habitabilidad. Por supuesto que la calidad de vida es un concepto amplio y complejo, pero la habitabilidad es una parte importante para esa construcción de la calidad de vida. La habitabilidad también, por su parte, es un concepto complejo y multiescalar, pero la materialidad y la construcción del espacio habitable, tanto desde la escala arquitectónica como urbana, es fundamental para la construcción, valga la redundancia, de habitabilidad y calidad de vida. Esta fotografía que ya les había presentado, que la hace Furto, me parece genial porque explica muy bien la relación entre el objeto, ¿no?, el objeto habitable y el sujeto, y la relación que existe. Y aunque aquí esta relación parece ser tensa e incluso exagerada, es lo que pasa en nuestro medio. Es decir, hay inequidades en el hábitat que hacen que las personas no puedan vivir ni desarrollarse como se deben, porque tienen un espacio que no es debidamente concebido en principio y luego proyectado y construido al final. Nosotros hemos trabajado primero desde una construcción teórica de lo que es la habitabilidad y están haciendo un ejercicio teórico en construcción. Está todavía construyéndose, al que añadiremos la flexibilidad. Esto están haciendo en grupo. Pero lo que nos importaba era comprender la importancia de la arquitectura para la habitabilidad y para la calidad de vida. Luego nosotros hicimos un pequeño cambio del acuerdo que habíamos tenido con ustedes en principio, y es que nosotros no trabajamos necesariamente en Quito, aunque mayoritariamente en Quito. Lo que hicimos es aprovechar que los estudiantes están en sus casas y trabajar desde sus casas, su ambiente más cercano y con sus propias necesidades. Hoy, más de la mitad del mundo está metido en sus casas y están tratando de transformarlas. Tienen sus propias necesidades creadas por estas nuevas necesidades debido a la pandemia. Quisimos aprovechar esto y cada uno está haciendo o está proyectando para sus propias necesidades, para su familia, en su contexto. Así que la mayoría está en Quito, pero no solo en Quito. Y esto nos ha hecho que tengamos una riqueza, pues, por ejemplo, vamos a ver, si bien esto que hemos analizado aquí es en Quito, la evolución de estas envolventes y la relación de los huecos con la relación de vanos y llenos, el grosor de las pieles, o el soporte que debemos tener para que este ser humano esté en un hábitat adecuado, tiene que ver también con esas relaciones o con ese ambiente exterior. Por ejemplo, aquí podemos ver el ábaco psicométrico para Quito, ¿no? Tenemos que hacer nosotros estrategias para captar calor, pero como estamos trabajando en otros lugares, vemos cómo estas estrategias van cambiando y la concepción del proyecto va cambiando dependiendo de todas estas circunstancias. Creo que esto ha sido enriquecedor. Nosotros hemos trabajado en esto, estamos ahora entrando al tema de la programación y entraremos a trabajar la flexibilidad. Hasta ahí es lo que hemos hecho y ahora damos paso a Cristian para que les comente cómo está ya el proyecto. Cristian, por favor, si puedes compartir pantalla. Muy buenos días, arquitectos, buenos días, compañeros. Les voy a compartir la pantalla de mi pantalla.
Listo, perfecto. Ya. No sé si es que ya logran ver ahí. Sí. Bueno, Sí se ve, sí se ve. esperemos que no pase nada porque me salió que tengo un problema de conexión, pero bueno, ya. Lo que nosotros, como ya le había explicado el arquitecto, nosotros hicimos nuestro esquicio con los condicionantes del proyecto que nos habían asignado, en el cual teníamos los retiros frontales, los retiros laterales y que era una vivienda pareada. Teníamos un cost del 50%, un cost total del 100% y nos daban los miembros de la familia, en el cual nosotros pudimos con eso basarnos y mediante lo que vendría a ser habitabilidad, ver los diferentes espacios para poder crear una vivienda confortable y una vivienda que sea adecuada para las personas, tanto como para la persona, para el abuelito que tenía 81 años y que tenía problemas de cadera, el cual nosotros pudimos organizarle y acomodarle al abuelito en planta baja y con eso respectivamente poder ubicar lo que vendría a ser todos nuestros espacios de la vivienda. Como se pueden ver aquí tenemos las plantas bajas, las plantas altas, las fachadas, como se pueden apreciar, los cortes esquemáticos y unos cortos perspectivos y las perspectivas, tanto exterior como interior. Ya. Eso vendría a ser en la parte del esquicio donde nosotros tomamos muy en cuenta lo que vendría a ser la confortabilidad, ventilación, luz natural, luz artificial y la relación del entorno que vendríamos a tener con la parte de los retiros para que las personas puedan tener una buena estadía en esta casa, se podría decir en sí. Y como ya había dicho nuestro arquitecto, nosotros nos basamos igual con esta parte de la pandemia y vimos que muchos departamentos no tienen tanta confortabilidad, no tienen tantos espacios buenos y por ende nosotros deseamos, bueno, propusimos esta casa donde tengan todos los diferentes espacios y tengamos un patio exterior en las cuales las personas puedan salir para que tengan todo la relación con el entorno que vendría a ser. Posteriormente a esto, nosotros procedimos a hacer lo que vendría a ser el proyecto, como ya dijo el arquitecto, en nuestro terreno. En sí, yo tomé el terreno que vendría a ser aquí en la parte en el sector de la Carolina. Como se puede ver en la ubicación, nosotros tenemos en el sector de la Carolina, entre la calle Rusia y Eloy Alfaro, vendríamos a tener lo que es, no sé si es que logran ver bien ahí, tenemos lo que vendría a ser mi predio, vendría a ser la Federación de Profesores de la UCE. Listo. Posteriormente a esto, nosotros hicimos un análisis que vendría a ser del entorno y un análisis urbano, donde nosotros analizamos lo que vendría a ser los llenos y vacíos, como se puede ver en estas imágenes, tanto como en la parte un poco más globalizada y después hicimos como que en la parte un poco más centralizada a los alrededores de nuestro predio. También hicimos lo que vendría a ser un análisis vial, donde tomamos las avenidas principales, las calles secundarias con una vía, las calles secundarias con doble vía, las paradas de buses, que es lo más importante igual para la movilización de las personas y que se deben tomar en cuenta en esto. También pudimos hacer lo que vendría a ser un análisis del soleamiento. Como nosotros estamos en latitud cero, sabemos que el recorrido es casi perpendicular en toda parte del Ecuador. También hicimos el análisis de vientos, que esto es muy importante para nosotros poder realizar lo que vendría a ser en nuestro proyecto, la ubicación de ventanas para tener lo que es la ventilación cruzada, la ventilación natural y no tener que estar implementando todos estos electrodomésticos que son un consumo energético y que vendría a ser, bueno, contradictorio porque en sí no es necesario mucho la utilización de esto, ya que si tenemos buenos vientos podríamos tener nosotros lo que vendría a ser las ventilaciones. Hicimos lo que son los análisis de los vientos tomados en el transcurso de varios meses, las direcciones también. Pudimos hacer un análisis urbano donde nosotros tenemos el total de hogares con sus respectivos números de viviendas que hay en el sector alrededor de nuestro predio y también el total de las personas que habitan en este lugar. Como podemos ver, tenemos una gran concentración en lo que vendría a ser en la República de El Salvador, que es esta parte donde ya está
con este color más oscuro, y se puede apreciar que hay mucha ya total de personas que habitan ahí. También hicimos lo que en el análisis urbano vendríamos a hacer un análisis de las unidades educativas o de todos estos establecimientos importantes que existen alrededor de nuestro predio, se podría decir. En sí, como se puede observar, tenemos las unidades educativas, las áreas recreativas, las plazas, plazoletas, bulevares, las paradas de bicicletas, las ciclovías, y como mi predio se encontraba en el sector de la Carolina, tenemos un bonus o algo muy importante que vendría a ser el túnel de metro de Quito. También hicimos lo que vendría a ser el recorrido del sol, la temperatura por meses, las precipitaciones que existe, y un análisis económico donde, como se puede apreciar en la imagen, tenemos todo lo que vendría a ser nuestros alojamientos, alimentos y bebidas, operaciones, recreación, transporte turístico. Posteriormente a esto, nosotros hicimos el análisis de la zonificación y del uso del suelo para poder nosotros ver el tipo de condicionantes de nuestro terreno. Como podemos ver, las zonificaciones en la parte de casi un poco más ampliadas para poder ver cómo se va todo esto acomodando, y el uso de suelo en el cual nos encontramos. Posteriormente a esto ya hicimos lo que vendría a ser el análisis del terreno, donde nosotros tomamos en cuenta la ubicación, tenemos lo que vendría a ser las dimensiones del terreno, la topografía principalmente de las villas que pasan o son colindantes a nuestros terrenos, la zonificación, como ya se había dicho, de la parte ya ampliada, cercana a nuestro terreno, y la zonificación y el uso de suelos. Como se puede apreciar, ahí podemos sacar todas las condicionantes relevantes de nuestro terreno, como vendrían a ser los retiros frontales, el número de pisos, las alturas, el COS. Y aparte también sacamos lo que vendría a ser el uso de suelos, que como esta parte ya es en el sector de la Carolina, ya es ya es una zona residencial urbano 3, donde nosotros podemos implementar todo esto que vendría a ser comercio, vivienda y edificios mixtos. Para esto, después de haberte hecho todos estos análisis, nosotros hicimos el análisis de referente, lo cual es muy importante para todos nuestros proyectos, ya que con esto podemos basarnos y ver ideas importantes en las cuales nosotros podemos implementar, ya que como son terrenos o son edificios que nosotros estamos proponiendo, necesitamos tener algunos conocimientos para poderlos hacer de buena manera. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los referentes, donde sacamos los planos, sacamos algunos anexos fotográficos, tenemos el otro referente con sus ideas, conceptos iguales, con todo lo que tiene el edificio. Como les digo, tenemos planos, tenemos cortes, fachadas, anexos fotográficos, y posteriormente a esto nosotros decidimos hacer o ya tener lo que vendría a ser nuestro proyecto. Como ya tenemos las ubicaciones, las dimensiones del terreno, nos vamos a lo que es a nuestro idea concepto. En sí, bueno, voy a explicarles un poquito de lo que es mi idea concepto. Vendríamos a tener el diafragma del edificio, y este edificio se basa principalmente en la ubicación del diafragma, ya que al ser un edificio en altura de más de 10 pisos se debe tomar muy en cuenta todo lo que vendría a ser esto de la parte estructural, la circulación vertical, lo cual conecta con los diferentes espacios y áreas del edificio. Esto es muy importante. Siempre que nosotros creemos un edificio, tenemos que siempre tomar en cuenta todos estos tipos de limitaciones. ¿Ya? Como les había explicado, al estar en una residencial urbano tipo 3, nosotros podemos contar lo que vendría a ser con vivienda, áreas comunales, comercio y principalmente la circulación vertical. Otras partes de las ideas concepto que nosotros tomábamos, que yo tomé, era como que el curtain wall de más de 2 pisos, ya que esto permite que exista mayor iluminación y que tenga mayor entrada de luz natural a los diferentes espacios. También se planteaba crear lo que son retranqueos de las paredes en ciertos pisos para poder crear lo que vendría a ser vegetación o área verde en estos tipos de retranqueos, con losas inaccesibles y que promuevan la vegetación circular. También otra parte de otro concepto o otra idea que yo tenía es que se plantea poner dobles alturas para lo que vendría a ser o dar mayor jerarquía en ciertos espacios, además para la estética del edificio en sí.
Bueno, aquí podemos apreciar lo que vendría a ser un corte con los diferentes tipos de espacios. Les voy a alejar un poquito. Ya, para que se pueda ver. Como se había explicado ya que estamos en un residencial urbano tipo 3, nosotros debemos siempre contar con lo que vendría a ser parqueaderos, que en mi idea tengo mandar los parqueaderos en las partes de los subsuelos con las bodegas. Tenemos en el primer piso lo que vendría a ser el comercial, recreativo. En el segundo piso vendríamos a tener las oficinas de la Universidad Central o de los profesores, que en sí, como es el predio o el terreno de la Federación de los Profesores de la Universidad Central, no pensaba darle ni nada de eso. Y encima de estos pisos tenemos lo que vendría a ser los departamentos de tres tipos de tipologías, como vendría a ser suite, departamentos y estudios. En la parte superior, en la terraza, nosotros tenemos lo que vendría a ser la comunal, recreación o de encuentro. Y encima de estos, en los inaccesibles, nosotros vendríamos a ubicar lo que son los cuartos de máquinas. Y si no es en la parte superior, vendría a ser en la parte de las bodegas. Y siempre tomando en cuenta lo que vendría a ser nuestra circulación vertical. Eso sería con todo, arquitectos. Muchas gracias. Bien, yo solo para terminar, claro, esto debe ponerse a juicio y a evaluación de los propios alumnos todavía. Rodrigo y compañeros, yo también les quiero pedir disculpas, tengo consejo universitario, así que voy a retirarme. En todo caso, revisaré la grabación y las conversaciones que puedan tener, me hubiese gustado estar. Estamos conversando, muchas gracias. Vale. Bueno, igual en todo caso, yo creo que otro rato igual nos podemos reunir para conversar un poquito más de Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Cristian, Gracias también. también. Chao, chao. Bueno, continuamos con el último paralelo. Profesor Irina Godoy, por favor. Gracias. Buenos días con todos. ¿Me confirma si se está compartiendo? Sí, sí, sí. Chévere, muchas gracias. Bueno, les voy a contar la metodología que hemos tenido en taller paralelo 6, el sexto semestre. La metodología ha sido de tres maneras: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en competencias y el aprendizaje basado en proyectos. El primero, que es el basado en problemas, busca que el estudiante tenga un pensamiento crítico para mejorar las capacidades de análisis y aumentar la motivación. En el primer momento se identifica un problema, por ejemplo, la falta de acceso a la vivienda digna. Después se busca la información, el derecho a la vivienda y las condiciones dignas de la vivienda. Como tercer paso, se hace un análisis en busca de la solución. Se hace un ejercicio práctico de análisis de las condiciones de una vivienda y después se busca la solución identificando las condiciones de habitabilidad. Como segunda metodología, que es el aprendizaje basado en competencias, se busca a través de casos de estudio poner en práctica con ejemplos reales, transmitiendo una dimensión más tangible de los temas tratados. Es decir, saber qué, saber cómo, saber cuándo, saber para qué, hacer. Y esto aplicado a la vida diaria, con los conocimientos adquiridos. La tercera metodología es el aprendizaje basado en proyectos, que busca que todos los conocimientos adquiridos hasta el momento, que son las condiciones de habitabilidad, la función y actividad, la utilidad normativa, estrategias bioclimáticas y flexibilidad del espacio arquitectónico, sean puestos en práctica en un proyecto de vivienda colectiva. Las estrategias que hemos tenido son tres. La primera ha sido a través de clases sincrónicas. Esto a través de la plataforma Teams, en las que se ha proporcionado recursos y lecturas para comprender mejor cada tema tratado y solventando las dudas de los estudiantes en clases. La segunda estrategia es la aplicación a problemáticas reales, proporcionando además otros links de acceso directo para analizar más problemáticas aparte de las analizadas en clase con sus soluciones. Además, esta información ha sido entregada también a través del aula virtual. Y la tercera estrategia es el estudio de casos. Se han hecho algunos análisis de casos y además se han proporcionado otros links de acceso para analizar más casos. Esto también a través del aula virtual de la Universidad Central. Muchas gracias. Le voy a dar paso ahora a Cristian Villasís para que continúe con la exposición.
Buenos días, arquitectos y compañeros. ¿Me confirman si es que se puede ver la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, mi nombre es Cristian Villasís, soy del Paralelo 6 y les vamos a explicar cómo fue el tema de los capítulos que pudimos realizar a lo largo de este tiempo del semestre en el que vamos cursando. Vimos 5 capítulos, de los cuales en el primer capítulo fueron las condiciones de habitabilidad, en donde fueron los análisis de las condiciones adecuadas del barrio, como lo son la seguridad, la limpieza, las calles, el alumbrado, el transporte, los espacios públicos, la salud y la pertenencia. Dentro de los análisis de las condiciones de una infraestructura se vio lo que era el agua potable, la luz eléctrica y alcantarillado. Y analizando las condiciones adecuadas para la vivienda, se vieron los metros cuadrados por habitante, el confort térmico y el confort lumínico. Dentro de los derechos a una vivienda adecuada y digna, se vieron que se debe reunir 7 atributos para una vivienda adecuada, los cuales son la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones de infraestructura, la asequibilidad, que la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos, la habitabilidad, la accesibilidad en consideración a las necesidades de los grupos desfavorecidos y marginados, la ubicación y la adecuación cultural. Dentro del capítulo 2 que vimos era de función y actividad, donde se realizaron ejercicios de identificación de espacios en viviendas, el análisis de su función en relación a las actividades que cumplen y el análisis de la relación correcta o incorrecta entre los espacios. Y aquí podemos observar en la imagen de la izquierda cómo está presentado y se ven los errores en la organización de los espacios, tanto en el tema de la circulación como en el tema del mobiliario. Y en la imagen izquierda podemos ver cómo puede esta organización mejorar y organizar de una manera más eficiente los espacios, generando espacios más flexibles, con el solo hecho de cambiar el mobiliario, organizar de mejor manera las estructuras de los espacios internos. Dentro del capítulo 3 vimos la utilidad y la normativa, donde se realizó un análisis comparativo de las dimensiones óptimas en una vivienda, tomando 3 fuentes. La primera que fue una fuente nacional y 2 fuentes internacionales. Las más conocidas que eran de Neufer, que era del arte de proyectar, y de Javier Fonseca, las medidas de una casa. Y con esto vimos que las dimensiones mínimas son muy variadas y realmente nosotros debemos adaptar estas medidas a nuestra realidad. Y más que nada nos damos cuenta que esto es una guía y me hacen pensar y preguntarme si realmente son dimensiones mínimas o es un hacinamiento técnico. Que claro, esta respuesta la tendré cuando todas estas situaciones y conceptos se las pongan en práctica en el proyecto que vamos a realizar. En el capítulo 3 vimos las estrategias bioclimáticas. Y como condiciones bioclimáticas se analizaron el sol, la luz natural y el viento. Y se realizó la siguiente pregunta. ¿Qué necesito entender para estudiar bioclimática? Se analizaron los dos puntos muy importantes, que fueron los materiales y escalas, que el mundo está a diferentes escalas y jerarquías dependiendo del sitio, el sector, el lugar y las condiciones sociales, y la naturaleza como un sistema, que funciona como un sistema completamente dinámico. Somos seres dinámicos y no estáticos. Con lo cual nace la siguiente reflexión. Tenemos que comenzar a ver el espacio construido como un sistema y un sistema dinámico. Dentro de los estudios de caso se analizaron 2 repertorios. El primero que tenemos a la izquierda es un repertorio internacional, que es un proyecto habitacional, que es en Guajura, Brasil, realizado por el arquitecto Marcos Acabaya en 1997. Y en la imagen de la derecha tenemos un repertorio nacional, que fue la adecuación de un establo en Mocha, que fue realizado por el grupo Al Borde en el 2012. Y terminando con el cuarto capítulo de las estrategias bioclimáticas, se vieron los estudios preliminares, que son los datos climáticos y las estrategias bioclimáticas en sí, para poder realizar el anteproyecto, que deben tener todos estos componentes constructivos, que hagan eficiente el hecho de el habitar. Y como quinto capítulo vimos la flexibilidad del espacio arquitectónico, donde se plantearon 8 puntos para una vivienda actual, en donde el primero es nuestra forma de vida cambia,
las necesidades evolucionan, la aldea global se modifica, el espacio se modifica, la luz y el sol transforman, la bioclimática y la sostenibilidad, al igual que la flexibilidad procesual y los espacios transformables. Con esto llegamos al proyecto de diseño arquitectónico a realizar, donde vemos que va a ser un edificio de vivienda multifamiliar o vivienda colectiva en el sector de la Universidad Central del Ecuador, en un terreno de aproximadamente 500 metros cuadrados, y el edificio va a ser aproximadamente de entre 6 a 10 plantas. Y con esto lo que queremos llegar a buscar a poner en práctica son los 5 capítulos que hemos visto, que son las condiciones de habitabilidad, la función y actividad, la utilidad y normativa, las estrategias bioclimáticas y la flexibilidad del espacio arquitectónico. Muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias, Lina, Cristian. Bueno, creo que hemos acabado con los 6 paralelos. Bueno, teníamos esta idea de al final hacer como abrir un poco el debate. Yo creo que lo que podríamos hacer también, tal vez en otra ocasión, más bien, porque para estar con todos los profesores, abrir este debate, podríamos hacer otra reunión más adelante, pero creo que como para concluir, las diferentes aproximaciones que tenemos todos, una aproximación, algunos más teórica, otros más pragmática, otros tal vez más con ciertos estándares para generar ciertos entendimientos, en este caso de los referentes, que creo que es un común denominador en todos los casos de análisis de los 6 paralelos. Y esta aproximación a la vivienda y también estas inquietudes que nos surgen, como en el caso de algunos compañeros, de esta nueva forma de habitar y el hecho de que ahora, con la pandemia, ahora nos hemos dado cuenta también de la importancia de ese confort y de las características de habitabilidad que tiene que tener cada una de las viviendas en donde nosotros vamos a estar, y en este caso que estamos ahora pasando la mayor cantidad de tiempo. A veces esos estándares, justo como mencionó Cristian, al final son parte de una normativa, pero también esa normativa hay que tomar en cuenta que siempre es lo mínimo, y lo mínimo no quiere decir que por eso sea lo mejor, sino es simplemente lo que pide para que se pueda construir algo. Puede ser eficiente, pero a través de los estudios que hagamos y de nosotros como académicos es donde tenemos que buscar esos nuevos paradigmas tal vez de la propia vivienda y cómo esta se debería dar. Bueno, sin más, yo les dejo abierto, tal vez ustedes quieran hacer algún comentario más para cerrar este conversatorio. Les agradezco, bueno, a todos los estudiantes, a los profesores, por haberse tomado el tiempo de preparar esta breve exposición. Pensábamos que se iba a demorar menos, como siempre, a veces uno habla y se demora un poco más, pero bueno, la idea era que todos podamos compartir nuestras ideas y nuestro proceso, que era el objetivo de esta reunión. Una pregunta, Rodrigo. Hay que el documento que de los estudiantes hay que enviar a tu correo de la universidad o al correo de la dirección de carrera. No, al personal. O sea, porque ahorita estoy como coordinador de semestre, entonces de ahí yo le envío a Wilmer, que es el coordinador de área. Pero claro, manda a mi correo personal. Listo. Eso nomás. Gracias. Entonces, mano levantado. Dieguito. Sí, bueno, solamente como para acotar que, por ejemplo, bueno, en el caso de las exposiciones nuestras, habían explicaciones más extensas sobre cómo ya de repertorios analizados, pero en honor al tiempo y a todo lo que quería conversarles o platicarles en el archivo y todo lo que vimos, la verdad es que me quedé más solamente con el enunciado de cómo se hizo y la estructura, ¿no? Y hay todo un proceso, hay todo un armaje, creo que importante en cada capítulo, que lamentablemente no demuestra todo lo que el muchacho o el estudiante en general del taller tiene como en sus bitácoras, ¿no? Que es una bitácora bastante extensa. Entonces, claro, supongo que nos pasa a todos. Sí. Pues claro, los alumnos, claro, tranquilamente un alumno se podría ir una hora solo para explicar el proceso de cada uno. Claro, ha sido súper extenso, me supongo, el trabajo de todos en estos 2 meses. Sí, y también, bueno, en la parte de la nosotros también coincidimos, aunque no fue explicado que la normativa simplemente es un mínimo, que no está marcando un nivel tampoco ni de confort ni de nada, sino que menos de eso ya es inadmisible. Entonces, basados en ese punto, solamente ponemos como referencia esa normativa
que en verdad no habla tampoco de un espacio quizás digno, ¿no? Porque dentro de la normativa está compartiéndose en los espacios las circulaciones y cosas para justificar el área, ¿no? Y todas esas reflexiones las hemos hecho, o sea, sí es un trabajo también fuerte teórico que se ha implementado. Eso nomás. Bueno, El día miércoles tenemos que entregar el documento, formato 29 por 29. Sí. Ya. Sí, este miércoles, por favor, para que me envíen. Sí, por favor. Y bueno, como les dije, bueno, les agradezco mucho y quedamos pendiente de otra reunión para poder como hablar ciertas conclusiones y un poco hablar más de los temas que hemos tratado y en todo caso si se quiere expandir un poco más la discusión. Bueno, les agradezco mucho y un buen día para Muchas todos. gracias a todos los estudiantes por asistir. Gracias, Compañeros, igual, buen un día a abrazo, un buen día para todos. todos. Gracias, chicos. Gracias. Igual, muchas gracias. Gracias. Lindo día. Chao, chicos.